Y el amor no busca lo suyo. Dice la palabra que busca lo de los demás. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No es jactancioso, no se envanece. El amor nunca deja de ser, y no puede dejar de ser porque Dios es amor. Y Dios es algo que nunca va a desvanecerse. Dios siempre va a estar ahí. Y siempre ha sido así. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él nos ama. Y no solamente lo dijo de palabra, sino que lo demostró con obras. El amor se demuestra en obras. El cristiano, una vez que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, gracias hermano, tiene que empezar a aprender a mirar por lo de los demás. Entonces debemos quitar la mirada sobre nosotros mismos y hacerla extensible más allá y mirar hacia los demás. Porque este es el sentir que ha habido en Cristo Jesús. La carta a los Filipenses en el capítulo 2 nos exhorta diciendo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús es que se daba, y se daba por los demás, lo cual nos enseña que la vida cristiana es una vida que tiene que tener empatía. No puedo pasar desapercibido e indiferente cuando una persona está atravesando situaciones de conflicto, de dolor y temor, o cualquier problema que lo puede aturdir y afligir. Y de esto nosotros sabemos bastante. Sabemos bastante porque Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción. Por lo tanto, significa que todos nosotros tenemos aflicción. En algún momento de nuestra vida la hemos tenido. Y si hay alguien que no haya tenido aflicción, le va a llegar ese momento de aflicción. Aflicción es tribulación, es problemas del índole que sea. En este mundo eso es lo que tenemos. ¿Qué necesita el ser humano? Estamos continuamente oyendo noticias. Las noticias que proliferan son las tragedias. Que si la economía va a ir mal, que si las guerras van a destruir este mundo, que podemos prepararnos para cualquier catástrofe y caos. Y el mundo va degenerando moralmente y en todos los sentidos, y esto empieza a trabajar en nuestra mente. Pero no debemos prestar tanta atención a esto, sino prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios. En efecto, las cosas van a ir a peor, pero nos habla de un Dios que todo lo puede y que está pendiente de nosotros. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero no termina ahí. El diablo le hubiese gustado que la Biblia ahí pusiera un punto, pero no, dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que Dios es nuestro ayudador. ¿Qué necesita el mundo en medio de todas estas palabras desalentadoras que oímos cada día? ¿Qué necesita el mundo y esos corazones que están llenos de tribulación? Necesitan algo que los levante, algo que los anime, algo que los avive. Y no va a ser escuchando lo que dicen las noticias. Va a ser escuchando lo que dice la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda levantar a un corazón afligido que no sea la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Este es un ministerio que todo creyente en Cristo tiene. Uno dice: no, uno tiene el ministerio de evangelizar, otro tiene el ministerio de tratar con los enfermos, otros tienen ministerio de escuela dominical para ayudar y enseñar a los niños. Pero tenemos todos un ministerio. ¿Sabe cuál es? El que nosotros tenemos que consolar al afligido. Porque eso significa que no permanezco indiferente a la necesidad de los demás. Eso significa que hay algo en mí que me produce el dolor ajeno me produce dolor. ¿Recuerdan el buen samaritano? Cuando aquellos pasaban de largo mirando al que estaba tendido y nadie le hacía caso. Pero pasó aquel que le llamaron el buen samaritano. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia y ayudó. En este mundo hay muchas personas que necesitan que el creyente en Cristo sea movido a misericordia. Y muchas veces no somos movidos a misericordia, sino que pretendemos pasar indiferentes ante todo.
Si yo estoy bien, lo demás no importa. Esto no lo enseña la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 50. Este profeta del Antiguo Testamento es el profeta que más habla de Cristo. En todos los sentidos. Y vamos a estar leyendo Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5. Aquí se hace alusión a lo que estoy hablando, porque el mundo necesita consuelo. Recuerden que estamos viviendo la era del Espíritu Santo, cuando Dios, vemos en Génesis que comienza creando la tierra. Estamos hablando de la era de Dios, el antiguo pacto. Luego llega el nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Jesucristo. La era de Jesucristo. Pero Jesucristo se va, dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuere, mi Padre no manda al Consolador, el Espíritu Santo. Estamos viviendo la era de el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Consolador. Este es el que consuela. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos y les dice: ustedes tienen que consolar con la consolación con la cual ustedes han sido consolados. Amén. ¿Y quién me consuela a mí? El Espíritu Santo es mi consolador. Amén. ¿Y cómo me consuela? Porque yo leo la palabra y puedo contrarrestar todas esas inquietudes y temores y aflicciones que oigo cada día que pasan en el mundo. Incluso todas aquellas cosas por las cuales yo atravieso, que también me causan carga emocional y física y de todo tipo. ¿Qué necesito? El Espíritu Santo, que es quien me consuela. Y seguro que le puede consolar. Alguno quizás lo ponga en duda: estoy tan afligido que ni el Espíritu Santo me va a poder consolar. El Espíritu Santo es el poder más grande que existe. Fíjese si le va a poder consolar, que el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo hizo resucitar. Y nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 50, versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Dice que Isaías el profeta está hablando de que Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Vamos a entrar un poco más profundo en este versículo, porque lo vamos a entender mejor. A mí me gusta muchas veces hacer paráfrasis. Paráfrasis significa que usando palabras propias explicamos lo que dice el texto, pero de una manera más comprensible para las personas. Nos ayudan a entender un poquito mejor a qué se está refiriendo esta palabra. Dice: Jehová el Señor me dio lengua. La lengua, todos sabemos lo que es un instrumento para hablar. Pero Dios quiere que lo usemos correctamente. ¿Cómo usamos la lengua nosotros? No me voy a extender mucho en eso, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero la Biblia nos exhorta de cómo tiene que ser el uso de la lengua y del daño que conlleva un mal uso de la lengua. Dice la palabra en la epístola del apóstol Santiago que con ella bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro hermano. Y lo dice: hermanos, esto no debe ser así. Es chiquita, un miembro chiquito en el cuerpo, pero puede encender un enorme fuego. El apóstol Pablo hace exhortaciones acerca del uso de la lengua, en cuanto a que muchas veces es usada en críticas,
en murmuraciones, en calumniar. Pero esto es obra de la carne. Y la palabra de Dios nos dice, no uses la lengua para eso. La lengua debe ser un instrumento que edifique, que no sea para perdición de los oyentes, sino para que los edifique, los engrandezca y sobre todo que engrandezca a Dios. Sean pues agradables los dichos de tu boca. Necesitamos aprender el uso de la lengua, que es un instrumento para hablar, pero fíjense que dice, el Señor me dio lengua de sabios, no tenía una lengua cualquiera. Y es una lengua que solamente se puede conseguir porque Dios la da, no la podemos conseguir de otra manera. No es que yo me voy a esforzar porque voy a tener una lengua de sabios, porque no lo voy a conseguir nunca. Es como aquel que quiere esforzarse para ganar la salvación sin Cristo. No hay otro camino al cielo, sino Jesucristo. Si tú quieres una lengua de sabios, para hablar como los sabios, tú tienes que pedírsela al Señor. Jehová, el Señor me dio. Hay que pedírselo, ¿eh? Es como la humildad, es como la mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre se aprenden pidiéndosela al Señor e imitándole. Quiero ser humilde, quiero ser manso. Pídeselo al Señor. ¿Cuántas cosas le pedimos al Señor? Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Está bien que le pidamos cosas al Señor, pero hay que pedirle cosas importantes, y las cosas espirituales son más importantes que las materiales. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Cuántas veces hemos podido decir, Señor, dame una lengua de sabios? Señor, ayúdame a ser humilde, hazme manso, Señor. ¡Qué locura! Hazme manso para que me coman en este mundo. Sí, Señor, hazme manso. El manso tiene un poder espiritual grandísimo. Y esto es lo que importa. Una lengua de sabios es una lengua que se usa para hablar, pero la usan aquellos que son discípulos de Cristo, que son instruidos por el Señor. El Señor me instruye a mí, y entonces yo puedo comunicar lo que Dios me dice a los demás. El Señor pone algo en mí y eso yo lo comunico. El Señor me dice, yo quiero que tú hagas esto. Y tengo que hacerlo. Por eso dice el otro versículo, el 5 que hemos leído, no me volví atrás, no fui rebelde, hice lo que Dios me dijo que hiciera, porque muchas veces oímos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y decimos, no, ahí yo no puedo llegar. Eso es muy complicado, pero sí puedes. No tienes que volverte atrás, no tienes que ser rebelde. Es una lengua, la lengua de sabios, la que se usa para hablar como un discípulo instruido. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios con un propósito. El Señor no hace las cosas de una manera casual porque se le ocurrió en ese momento, como pudiera ser muchas actitudes de nuestra vida, que digo ahora esto y luego digo aquello y andamos sin rumbo. No, todo lo que Dios hace tiene un porqué y tiene un para qué y tiene un propósito, y todo eso está rodeado de su amor y su buena voluntad para todos y cada uno de los seres humanos. Dice que le dio lengua de sabios para saber hablar. Y cuando vemos lo que es hablar, aquí lleva una connotación de apresurarse a socorrer. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar pendiente de donde hay una persona necesitada, atravesando tribulación, aflicción, desaliento, para ir allá y socorrerle apresuradamente. ¿Cómo nosotros socorremos apresuradamente? Abre la Biblia y tú verás palabras que te levantan si pones tu fe en Cristo Jesús. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, decía David, no temerá mi corazón. Aleluya. Estaré siempre confiado en ti, Señor. Nuestra confianza en el Señor. El ejército viene de muchas maneras. Los problemas que llegan a nuestra vida son ejércitos, pero no importa. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré tranquilo, porque yo sé en quién he confiado.
Y aunque todo se vuelva gris y no vea el cielo porque las nubes lo tapan, yo confiaré en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. De alguna manera u otra Él va a actuar. Cuando la fe se pone a prueba en tu vida, es cuando tu condición espiritual se revela realmente como es. Es ahí, no es ahora que me siento bien y no me pasa nada. Es cuando estoy en la situación, ahí se pone a prueba cuál es mi estado espiritual delante del Señor. A ver si me vuelvo atrás y soy rebelde o continúo hacia adelante confiando en la palabra de Dios. Es difícil, sí, es muy difícil. Pero tenemos que tener la suficiente fe para hacerlo. Y la lengua de los sabios es para hablar, dice aquí, palabras al cansado. Y cuando hablamos de cansado, no es ese que ya a su casa dice, ay, me siento cansado. No, es el exhausto, el fatigado, el que dice, ya no puedo más. Hasta aquí llegué, no puedo más, no resisto. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Puede llegar el momento en que ya tú dices, no puedo más, yo desmayo, ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Y si Dios está conmigo, recibo la fuerza para no desmayarme y seguir adelante. Dice aquí, palabras al cansado. Realmente en el mundo hay mucha gente cansada, fatigada, exhausta. No puede estar de otra manera, no tienen a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, vas a la deriva. Pero los cristianos tenemos a Cristo y no vamos a la deriva, pero también nos sentimos muchas veces exhaustos y fatigados y decimos, Señor, ¿hasta cuándo es esto? Pero la palabra de Dios dice, confía. Es difícil. Confía. Y esto es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si tú has experimentado en tu vida cristiana la obediencia y la fidelidad a Cristo, tú te has dado cuenta de que cuando tú haces lo que Dios dice y tú dices, he hecho esto nada más, Dios te da así. Y tú dices, pero ¿cómo? Si lo único que hice fue esto. Tenemos un Dios que multiplica. Yo siempre digo que Dios no suma, Dios multiplica. Multiplica los panes, multiplica los peces, multiplica las bendiciones. Todo fluye en el camino del Señor. Amén. Somos nosotros los que muchas veces no sabemos andar por ese camino, porque hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen derechos. Y prefieren ese camino al otro camino que Dios muestra, porque ese no puede darme la solución. Bueno, ese es el que Dios te señala, sí, no te vuelvas atrás. Y no te rebeles, ¿sí? Ve por ahí, ve por ahí. Ve por ahí, porque si confías en Dios, seguro vas a triunfar. Palabras al cansado, porque el mundo está lleno de personas cansadas. Dice, despertará, mañana tras mañana despertará mi oído. Esto significa que, despertar significa abrir los ojos, alzándolos, avivándolos cada día. Cuando amanece, cuando raya el alba, yo voy a tener un oído atento. Lo voy a poner así grande para ver qué me quiere decir Dios. Necesito saber lo que Dios me dice. No me puedo levantar apresuradamente y salir de casa sin haber orado con el Señor, sin haber leído la Biblia, sin haber pasado de largo. Necesito ser instruido si yo quiero tener una lengua de sabios, y debo querer tenerla. Si pienso en los demás, yo tengo que tener un oído de sabios. Dice aquí la palabra, despertará mi oído para que oiga. Esto no es que oigo como quien oye llover. Nos cuesta trabajo oír. Algunos son muy perezosos para oír, les entra por aquí y les sale por ahí. No, oír significa aquí con inteligencia, con atención. ¿Y por qué yo quiero oír con inteligencia y con atención lo que Dios me quiere decir? ¿Para qué?
para obedecer, para ir adelante, para no volverme atrás, porque si no, ¿para qué quiero oírlo? ¿Para qué quiero prestarle atención? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Oh, Señor, Señor. Pero no hacen lo que yo les digo. Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Pero los demonios nunca salieron de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Necesitamos prestar atención, oír lo que Dios dice. El Señor lo dijo muchas veces, que tenemos que oír. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y entonces significa que yo tengo que oír, pero para poner por obra lo que Dios me dice, no para oír, para saber lo que está bien y está mal y hago lo que está mal. No, es para oír lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que hacer y entonces encaminarme en lo que Dios me ha dicho. Porque la iglesia de Cristo hoy día necesita cristianos que seamos así, porque si no el mundo no va a querer saber nada de Cristo, ni de la iglesia, ni de nosotros. Por eso el mundo cada vez está peor. Tenemos que prestar atención para obedecer. Dice aquí, para que oiga como los sabios. Un sabio es un discípulo instruido, pero no instruido en la Universidad de Harvard. Es un discípulo instruido en la palabra del Señor, en lo que el Señor me dice y en lo que el Señor quiere que yo haga. Y cuando yo recibo la instrucción, yo ya sé lo que tengo que hacer y hago lo que Dios me ha dicho. Los apóstoles eran discípulos instruidos por el Señor. Nosotros que somos discípulos de Cristo somos instruidos por el Señor. Dependemos de Él. Yo quiero tener una lengua de sabios porque el Señor me ha dicho que debo de consolar al que está desconsolado. Entonces dependo de Él. Porque si no recibo la instrucción de Dios, no puedo dar lo que no tengo. Pero el Señor me guía. Y entonces yo doy lo que tengo. Lengua de sabios porque tengo oídos de sabios. Y entonces puedo llevar palabras al que está cansado. Amén. Muchas veces podemos pensar, ¿y qué puedo yo decir? Si yo no sé ni qué decir. Lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber qué decir. Nosotros vemos cómo la Biblia nos enseña en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, muy conocido, dice toda la escritura, toda, de la primera a la última página de este libro que tenemos en la mano, de Génesis, Apocalipsis, dice toda la escritura, no borren nada, dice es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y ahora aquí que dice, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Nos encaminamos hacia la perfección por medio de la instrucción de nuestro Señor, dice, enteramente preparado para toda buena obra, la obra de la consolación a quien la necesita. Amén. Eso es una parte, eso es un ministerio que el Señor da a cada creyente en Cristo. Si quieres ser perfecto para toda buena obra, esa buena obra incluye que tú seas esa persona que atiende al que está necesitado. Jehová el Señor, dice el versículo 5, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Muchas veces podemos oír cosas y decimos, no, hasta aquí puedo llegar, pero de ahí yo no puedo pasar. Mira, tienes que hacer esto no lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto y esto otro, pero eso no. Dice aquí, no fui rebelde. En Juan, capítulo 6, el versículo 66, hace una referencia diciendo, desde entonces Jesús hablaba y las personas escuchaban. Y ahí estaban sus discípulos con ellos. Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaron, se volvieron atrás.
Y Jesús miró a los 12 y les dijo, ¿y ustedes no se van también? Y ahí tenemos la declaración del apóstol Pedro, por obra del Espíritu Santo, que dijo, ¿verdad? ¿A quién nosotros vamos a ir? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Y se quedaron con él. Pero muchos se volvieron atrás. Y Jesús se volvió a los 12. ¿Cuántos quedaban? Quedaban 12. Todos se fueron. Se volvieron atrás. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, escribe el apóstol Pablo, escribe Lucas hablando acerca del apóstol Pablo, y Jesús le dijo, más adelante veremos eso, vamos a ver primero otra enseñanza. En Lucas 9, 62, Jesús dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No califica. Llega un día en que la vida cristiana yo la comienzo y pongo mi mano en el arado y voy para adelante, pero no, estoy viendo cosas, miro hacia atrás. Pedro se asustó y miró el mar como se movía. No podemos mirar hacia atrás. La vida cristiana es una vida que solamente hay que mirar hacia adelante, no mirar al pasado, mirar hacia el frente, no mirar hacia atrás. Puestos los ojos en Cristo Jesús, no mirar hacia atrás. La armadura que vemos en Efesios, la armadura de Dios, es una armadura que solamente te cubre la parte delantera del cuerpo. No te des la vuelta porque ahí no hay nada. Porque la vida cristiana no se retrocede. Dios te quiere ayudar. Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Que huía para salvarse, pero miró atrás y se convirtió en estatua de sal, porque no podía desprenderse de lo material. Y así son muchos. A veces me cuesta hacer lo que Dios me dice, porque eso significa que tengo que sacrificar otras cosas que tienen que ver conmigo y mis intereses, y yo no estoy dispuesto a eso. ¿Y qué hace la persona? Se vuelve atrás, no califica. El apóstol Pablo dijo muchas veces que él miraba hacia adelante, hacia la meta, porque él no quería ser descalificado. Hay que poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Si pones los ojos en Cristo, no tienes nada de qué temer. Amén. Pero el mundo confunde todas estas cosas. El mundo no lo ve así de claro. Eso de que yo tengo que ocuparme de los demás. Yo soy sabio. El mundo piensa que es sabio. Podemos hablar de la sabiduría humana, porque hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios y hay otra que es la sabiduría humana. Dice la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, es decir, a los sabios de este mundo, a los que son sabios según la carne, sabios en su propia opinión. Es una sabiduría que se erige, o sea, se levanta sobre una base de conocimientos. Es verdad, hay personas que dicen, yo soy sabio porque yo tengo mucho conocimiento y mucha experiencia que he adquirido en esta vida, y tengo conocimientos de matemáticas, y tengo conocimientos de química, y de física, y de medicina, y de lo que queramos poner, pero eso no va a servir absolutamente para nada cuando se trata de un tema relacionado con el alma y con la vida que Dios exige, con esos principios morales que el hombre debe respetar y en los cuales debe desarrollar su estilo de vida. Entonces, estas personas que se creen sabios en su propia opinión son nulos a la hora de ayudar, son inútiles, no sirven en todo lo relacionado con el alma. Y precisamente el alma es lo más valioso que el ser humano tiene, porque es la esencia de nuestro ser. Es el aliento, es la respiración, es el principio de la vida, lo que somos. Esto es lo que realmente tiene valor. Y yo poder saber mucha matemática y ser el número 1 del mundo en química, pero ¿a dónde me va a llevar eso?
El día que lo entierran a uno, le ponen ahí en la lápida, este fue el hombre que más química sabía en el mundo. ¿Y de qué le va a servir? Es mejor enfocarse en los temas que tienen que ver con el alma. Es mejor enfocarse en todo aquello que Dios nos enseña, en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos. Él nos tiene en el mundo porque quiere usarnos en el mundo. Pero tenemos que pensar que estamos de paso y hay cosas más importantes que saber química. Y saber química puede ser muy bueno, porque puedes ganarte la vida dando clases de química. Pero no te olvides que lo más importante es preocuparte de tu alma y del alma de los demás antes de preocuparte de la química. Porque esto es lo que va a perdurar. Pero la sabiduría humana no lo ve así. Busca la satisfacción personal. El éxito mundano, el poder, la fama, y todo ello connota que lo que tiene es una carga de egoísmo. No va a pensar en los demás, está pensando en él, en mi éxito, en mi fama, en mi poder, en yo, mí, me, conmigo, y lo demás no me importa. Hemos conocido personas de este tipo. A veces yo he hablado con algunos y he dicho, pero mira, qué pena, no, qué pena qué, él se lo buscó, que se muera, no importa, pero ¿cómo no va a importar? Te tiene que importar el dolor ajeno, no porque estés en la cúpula, resulta que ya todo te da igual, porque para el Señor no hay acepción de personas, nunca van a llegar a la comprensión profunda de la existencia y su vida, aunque tengan mucho conocimiento y mucha experiencia, siempre van a tropezar con la confusión, con el error y con muchas cosas a las que ellos no van a encontrarle ninguna explicación. Pero la sabiduría humana proviene de una relación de fe con el Señor. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. Y es por medio de la oración y de la lectura de la Biblia que nosotros podemos llegar a tener la sabiduría de Dios. Porque Él nos ha dejado los medios de gracia, pero si no los usamos, si yo no oro y si yo no leo la Biblia, realmente no voy a poder tener la sabiduría de Dios, sino que cada vez más me voy a ir distanciando poco a poco de lo que Dios espera y quiere de mí. Necesito orar, necesito leer la Biblia. No tengo tiempo, busca el tiempo. Necesitamos estar fortalecidos espiritualmente. Yo no oigo nunca a nadie decir, hoy no he comido porque no he tenido tiempo. Todo el mundo ha comido, ha tenido tiempo, pero la Biblia no la he leído porque no he tenido tiempo, pero sí tuvo tiempo para comer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar sin comer? ¿Y quién alimenta nuestro espíritu? Tenemos que buscar ese tiempo, porque hay un tiempo que nosotros tenemos que administrar para el Señor como buenos mayordomos que somos del Señor. ¿Quién te da el tiempo a ti? Me lo da el Señor. Entonces, Señor, tú me has dado el tiempo, pero yo lamentablemente no tengo tiempo para ti. Es contradictorio. Y necesitamos fortalecernos espiritualmente, porque necesitamos obedecer a los principios que Dios ha establecido. Para eso leo la Biblia. Para eso oro al Señor. Para saber lo que Dios quiere, pero para hacerlo. Y debo tener comprensión de la naturaleza de Dios. El verdadero conocimiento no es saber mucho de matemáticas, de química, de física, de medicina, etcétera, etcétera. El verdadero conocimiento consiste en saber quién es el hombre y sobre todas las cosas, quién es Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Necesito conocer la naturaleza de Dios, hacer su voluntad, ser humilde, ser compasivo, discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que necesito. La sabiduría de Dios busca la paz interior, la que nadie tiene. Por eso Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. Necesitamos paz, necesitamos esas palabras de los sabios, esa lengua de los sabios para poder traer consuelo y paz a ese corazón que está tan atribulado y afligido. Y Dios quiere usarnos para eso. Necesitamos la sabiduría de Dios, paz interior, capacidad de amar a Dios
y sobre todo capacidad de amar al prójimo, porque es un mandato del Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, pues si tengo que amar tanto como a mí mismo, eso sí es difícil, porque yo me amo mucho, me amo demasiado. Pero ese es el amor que Dios quiere que tenga por el otro. Señor, necesito una lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nuestro yo tiene que despertar y despertar cada mañana. Señor, háblame, ¿qué quieres que yo haga? Tengo que tener oído de sabios y no ser rebelde ni volverme atrás, sino decir, Señor, esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo voy a hacer. Y claro, la sabiduría de Dios es locura para el mundo, pero para los que creen en Cristo, los que creemos en Cristo, sabemos que la sabiduría de Dios es camino a la salvación. Amén. Y a la vida eterna. Y esto es lo que tenemos nosotros que compartir. Este es el mayor consuelo que tú le puedes llevar a una persona. Saber que está la posibilidad de la salvación de su alma. ¿Y cómo le convenzo? No te preocupes, usa la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tú hablas lo que dice la palabra de Dios, no hables otra cosa. Esto es lo que tiene poder, esto es lo que yo digo y esto es lo que el Espíritu Santo usa para convencer de pecado, de justicia y de juicio. No busques por ahí libros ni revistas ni nada, solamente di lo que dice la Biblia. Jesús se defendía siempre y hablaba lo que decía la Biblia. Él hablaba y declaraba lo que el Padre le había dicho que él tenía que decir. Él hacía lo que el Padre le había dicho que él tenía que hacer. Y él siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y esa era la palabra que funcionaba y que sigue funcionando. Y que cuando Pedro predicaba se convertían 5,000. Yo no he visto hoy día a alguien que predique y 5,000 levanten la mano. Es que ni 5,000 tan siquiera se reúnen. Pero necesitamos volver a ese principio de cómo consolar a una conciencia afligida, atribulada, perpleja, y hablar esa palabra precisa y oportuna que consuele y conforte ese alma que está totalmente afligida, porque hay muchas situaciones que hieren nuestra mente, nos fatigan, nos desaniman. Muchos se encierran en una cárcel de aflicción, cautivos, de desesperación, porque ya no ven la esperanza, ya no ven la puerta abierta, el cielo se cubrió de nubes, ya no hay nada que hacer, pero sí hay mucho que hacer, porque Dios tiene poder para solucionar todas las cosas. Amén. Y esta es la mejor instrucción que recibe el ministro de Dios. ¿Cuál? Escuchar lo que Dios quiere que tú hagas y hacerlo. Amén. Y no volverte atrás. Amén. Y no ser rebelde, sino decir, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Me podrá parecer muy difícil, pero yo lo voy a hacer. Amén. Daniel tenía que orar a Dios, si no lo echaban al foso de los leones, y no se volvió atrás. Dijo, Señor, yo voy a seguir orando a ti. 3 veces, como hacía cada día, como solía hacer antes. Daniel lo hizo a pesar de aquel decreto que había sido sellado con el sello de Persia. ¿Y cuál fue el resultado final? Los leones no se lo comieron a Daniel, porque había confiado en aquel que todo lo puede. Dice Jeremías 31, 25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Proverbios 18, 14, tenemos otro ejemplo y algo fuerte. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién puede soportar a ese ánimo angustiado? ¿Saben qué? La lengua de sabios. Porque la lengua de sabios es aquella que lleva la palabra precisa que Dios te ha dicho que tienes que decir y confortas al que está afligido. Hay un principio que lo podemos ver en Ezequiel 3:17,
que dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, dice aquí, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué tengo que hacer para amonestar? ¿Qué tengo que hacer para llevar palabra de aliento? Oirás. Primero oye lo que Dios tiene que decirte y luego haz lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y esto no va a fallar. Por eso debemos prestar atención a lo que Dios nos dice, no tener ese oído. Por naturaleza tenemos un oído perezoso, no nos gusta prestar atención a muchas cosas. Y cuando hablamos a alguien de Cristo, ese lo tiene todavía más cerrado, te mira así, le entra por aquí, le sale por allá, pero eso no tiene que desanimarte. Tú tienes que seguir llevando la palabra del Señor a esa persona. No hay que ser rebelde, tenemos que enseñar lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. No abandones nunca cuando veas que hay alguna dificultad en el camino. Sigue perseverando. Puede ser que el que esté inmerso en el problema seas tú mismo. Tú eres la víctima. Tú eres aquel que está enfermo. Tú eres aquel que está dolido porque tu ser querido falleció. Tú eres aquel que estás pasando una prueba terrible en tu trabajo. Tú puedes ser ese. Pero no te desanimes por eso, sino escucha lo que el Señor te quiere decir. En Hechos 26, 19, el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, y esto era lo que antes quería decirles, pero lo dejé para ahora, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo podía haber sido rebelde a la visión celestial. ¿Recuerdan el camino a Damasco, cuando es el momento en que Pablo se convierte a Cristo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí comienza su ministerio. Él tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y eso llevó a Pablo a ser ejecutado, pero no fue rebelde a la visión celestial. Dice la palabra de Dios en Juan, porque Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él realmente es quien sabe consolarnos. Dice, Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Isaías 61, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. ¿A qué había sido enviado? Miren lo que dice: enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y quiero que sepa que el enlutado es el que ha perdido a un ser querido, pero también es el atribulado, el que necesita consolación, el que tiene un problema, el que tiene una adversidad en su vida, aquel que piensa: esto no tiene solución. No te dejes engañar por el maligno. En el Señor todo tiene solución. Para el creyente en Cristo, Dios es soberano. Aceptamos y acatamos su voluntad y no nos volvemos atrás, ni somos rebeldes, sino que nos llenamos de fuerza por medio del Espíritu Santo y nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Y decimos: Señor, hágase tu voluntad. Antes leímos en Juan 12, que dice que Jesús estaba triste hasta la muerte. Su alma, ¿qué le pasaba a Jesús? Estaba atribulado, pero dijo: ¿y qué diré si para esto he llegado a esta hora? Él no se negaba. Era solamente la expresión de Jesús como hombre buscando el consuelo de su Padre. Jesús, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Jesucristo ha sido exaltado. Él venció la muerte. Él tiene todo el poder. Él nos ama. Y Él quiere que nosotros transmitamos
ese amor que Él ha depositado en nosotros hacia los demás. Y que así como Él se ocupa de nosotros, nosotros nos ocupemos de los demás. Que no pasemos desapercibidos ante el dolor ajeno, porque se puede orar por la persona, se puede dar una palabra de aliento, se puede decir, te llevo en mi corazón. A mí me ha pasado que a veces hablando con alguien, una persona que hace mucho tiempo que no veo, que ni siquiera me ha pasado por la mente, esas que han quedado un poco como olvidadas de tantas personas que uno ha conocido, ¿verdad? En la iglesia incluso. Y un día me dijo uno, yo nunca he dejado de orar por usted, cada día yo. Y yo me quedé así como diciendo, ¿tú oras por mí? Si yo ni siquiera me acordaba de ti. Oye, siempre hay alguien que está orando por ti. Alguien que se preocupa por ti, alguien que te ama. Y nosotros debemos seguir haciéndolo. Debemos tener tiempo para Dios y todo lo que Él nos diga, ponerlo en práctica. Será la manera en que nosotros vamos a ser exitosos y victoriosos, teniendo una lengua de sabios y un oído de sabios. Vamos ahora. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra. Tenemos que aprender tanto de ti, Señor. En esta naturaleza pecaminosa que tenemos, ese viejo hombre que siempre nos quiere llevar hacia lo malo y alejarnos de ti, es contrarrestado por la naturaleza divina que ahora también mora en nosotros, ese nuevo hombre. Nosotros nos quitamos la ropa vieja y nos ponemos la nueva, Señor. Queremos seguirte, queremos obedecerte. Queremos tener, Dios, esa lengua de sabios que solamente tú puedes dar. Y que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que nosotros, así como tú nos tratas, tratemos a los demás. Y tu nombre sea glorificado por medio de nuestro obrar y testimonio, ahí donde tú quieras ponernos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacerla nuestra. Ayúdanos a pensar que debemos siempre prestar atención a lo que tú nos mandas con integridad y llevarlo hacia adelante, no siendo rebeldes ni volviéndonos atrás. A ti será la gloria, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor añada bendición a su iglesia. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuántos hemos oído hoy la voz de Dios? Amén. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pero alza tu voz, dilo. Para obedecerla. Si es así, ponte de pie. Porque hemos oído palabra de Dios. Hemos oído la voz de Dios. Y vamos a decirlo todos a una sola voz. Y para obedecerla. Alza tu voz. 1, 2 y 3. Y para obedecerla. Amén. Vamos a orar por aquellos que sufren. Por aquellos que tienen pensamiento de suicidio. Hay muchos que en esta hora están pensando en quitarse la vida. Hay muchos que sufren depresión y se encierran. Y no podemos dormir como los demás. Iglesia, nos tenemos que levantar a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Amén. Aún al lado nuestro hay hermanos que sufren la pérdida de seres queridos, enfermedades, necesidades. Aún nosotros tenemos aflicción, muchas aflicciones. Hay muchos que sonríen, pero sus corazones lloran. Vamos a clamar al Padre, puestos de acuerdo. Aleluya.
Y nuestro clamor a Dios en esta hora es que no nos falte la fe para obedecer la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos has mandado a levantarnos, a obedecer tu palabra, a consolar a aquellos que sufren. Señor del cielo y de la tierra, como iglesia, clamamos que tú nos des la fe para obedecerte. Hemos oído tu palabra, Señor. Rogamos que limpies nuestros corazones y que quites toda pereza espiritual para que nos levantemos en tu nombre y para gloria de tu nombre, hablar, Señor, tu palabra. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Que Dios es amor, que todos somos pecadores, que el único camino a Dios es Jesús, que la salvación es un regalo de Dios y que se recibe por fe. Padre, que dejemos de quejarnos como los demás y empecemos a abrir nuestras bocas para glorificarte, Señor, y que todos vean tu presencia preciosa en nuestras vidas. Amén. Clamamos, Padre, que tú nos perdones por todas las veces que hemos hecho lo mismo que los demás. Ayúdanos a poner la mirada en Jesús. Abre nuestros apetitos por tu palabra, por tu presencia. Señor, reina en nuestras vidas y ayúdanos para que seamos instrumentos útiles en tus manos para que muchos te puedan conocer a ti y que sean libres, Señor. Padre, en esta hora puestos de acuerdo, clamamos que tú quites todo pensamiento diabólico de los corazones. Quita todo pensamiento al suicidio, Señor. Clamamos por los que sufren depresión, ansiedad, enfermedades, por los que sufren la pérdida de seres queridos, por los que sufren carencias, desastres. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos en la brecha, haciendo vallado delante de tu presencia, papá, para que tú no les destruyas, para que tú no permitas que el enemigo se salga con las suyas. Padre, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Y clamamos que deshagas todo plan del enemigo en contra de nuestras vidas, de nuestra familia, de cada hermano, de cada ser humano. En contra, Señor, de tu obra. Deshaz todo plan de las tinieblas en contra de tu obra. Padre, aviva tu iglesia, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Que volvamos al primer amor, que vivamos puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo, clamamos a ti misericordia. Aleluya. Y cantamos el himno de victoria. Aleluya. Porque tu palabra dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a obedecerla. Aleluya. Que no caigamos en las trampas del enemigo. Padre, tú sabes que la carne es débil. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero papá, tú sabes cuán débil es la carne. Clamamos que nos ayudes y que tomes control y dominio de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras. Señor del cielo y de la tierra, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Aleluya. Te bendecimos, te adoramos, porque aleluya, solo tú eres digno y ponemos nuestras vidas en tus manos. Aleluya. Reconocemos que el enemigo no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús. Y rogamos tu protección, tu ayuda, tu dirección, tu sabiduría, tu gracia, discernimiento. Señor, ayúdanos. Dependemos de ti. Amén. Clamamos con fe y te damos gracias. Puestos de acuerdo,
En el precioso nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay una alabanza muy bonita